Saludos, bienvenido al programa Salud y Bienestar. Les habla la doctora Nereida Romero. Y en esta noche vamos a tocar un tema muy interesante, el cual se llama la epigenética. Y vamos a comenzar primeramente dando unas definiciones. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint para así poder ver mejor lo que quiero explicarles. Y sobre todas las cosas, entendamos que esto es una ciencia bastante reciente. La epigenética comenzó más o menos en los años 1990, la idea respecto a la epigenética, pero no fue hasta el año 2000, o sea que apenas unos 20 años, que realmente lo empezaron a enseñar como parte de la ciencia, sobre todo relacionado con la medicina. Así que de nuevo, en este programa Salud y Bienestar estaremos hablando sobre la epigenética y la pregunta es, ¿podemos modificar nuestro ADN? Ya veremos. Primeramente, definir qué es la genética humana. ¿Qué es la genética humana? La genética humana es una ciencia que describe el estudio de la herencia biológica en los seres humanos por medio del ADN que heredamos de nuestros padres y antepasados. Por lo tanto, es el estudiar cómo heredamos las características y las cosas por medio de una forma biológica transmitido por un agente que se llama ADN. Y ADN son las siglas de un ácido deoxirribonucleico, pero para facilitar las cosas se dice ADN. Por lo tanto, entonces, ¿qué es la epigenética? La epigenética también es una ciencia en la cual se estudian los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin cambiar o modificar la secuencia del ADN. O sea, el ADN tal y cual lo heredamos de nuestros padres tiene una secuencia ya específica. ¿Okay? Unos genes que están en un orden específico, una secuencia específica. Eso no se puede cambiar, al menos que ocurra algo externo, por ejemplo, que sea manipulado científicamente o que haya mutaciones, algo así, pero de por sí, si no hay nada afectando el ADN y su secuencia se mantiene igual, la epigenética lo que hace es modifica la expresión de esos genes, cómo esos genes se van a expresar. No los cambia como tal, sino que cómo se expresan. Eso se llama epigenética. Es interesante que todo ser humano, todos tenemos aproximadamente 50 trillones de células y 30,000 genes en el ADN de cada célula. Así que multiplique 30,000 por 50 trillones. O sea, que la complejidad de la cantidad de genes, por eso no hay dos personas que sean iguales. A pesar de Adán y Eva, hasta este momento no han habido dos seres humanos 100% idénticos. A pesar de que los gemelos idénticos es lo más cercano que puede haber, pero realmente si usted mira la cantidad de individuos que existen es debido a esto. Que si tenemos 50 trillones de células y cada célula contiene ADN y dentro de ese ADN hay aproximadamente 30,000 genes, las combinaciones son increíbles. Por lo tanto, cada célula en su núcleo viene, el núcleo de la célula viene siendo como lo que es para nosotros el cerebro. Es como decir, lo que hace que la célula funcione, así como nuestro cerebro es lo que dirige todas las cosas en nuestro cuerpo. El núcleo contiene ese ADN. Por lo tanto, cada célula en su núcleo tiene aproximadamente, si fuéramos a medir el ADN, estirarlo, sacarlo del núcleo y medirlo, serían 6 pies de largo en términos de si fuéramos a sacar y estirar el ADN, o 1.8 metros.
¿Okay? O sea que es bastante, pero imagínense, una célula que es algo microscópico, este ADN, esta cantidad de ADN tiene que estar de una forma envuelto, empacado, como decimos, para que pueda estar dentro del núcleo de una célula. El ADN se guarda en algo que nosotros llamamos cromosomas. O sea, los cromosomas son el ADN, pero en la forma en que se presentan, se guardan para que pueda caber toda esa cantidad de ADN. Y hay un total de 46 cromosomas. Heredamos 23 cromosomas de cada padre. O sea, 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre, de los cuales 22 se le llaman cromosomas somáticos, porque tienen que ver con todas las demás cosas del cuerpo, excepto la sexualidad. Hay un gen, un cromosoma, que se dedica a las características sexuales de un individuo, que es lo que nos va a dejar si es varón o hembra. Por ejemplo, 46XY son 23 cromosomas de la madre, 23 del padre, y de cada uno del padre o recibe una X de la madre y la Y se recibe de parte del padre. Por lo tanto, si una persona recibe una X y una Y, su sexualidad va a ser varón, o sea, biológicamente y anatómicamente es varón. La hembra también 46 cromosomas, 23 de mami, 24 de papi, pero de la madre va a recibir otro cromosoma X y del papá, si recibe el cromosoma X, pues entonces va a ser hembra. O sea, el varón, el que da la diferencia en sexualidad. El varón tiene tanto cromosomas Y como cromosomas X. Por lo tanto, si y la mujer, la hembra, solamente tiene 2X. Por lo tanto, recibe una X de mamá y si recibe una X de papá, entonces niña. Si recibe la X de mamá y recibe una Y del padre, pues entonces varón. La herencia biológica consiste de proteínas codificadas por secuencias específicas de los genes. O sea que aproximadamente se requieren 3 genes mínimo para que produzcan una proteína. ¿Por qué? Porque cada gen va a codificar para un aminoácido y es el conjunto de aminoácidos lo que producen proteínas. Eso lo vamos a ver ya mismo en un diagrama. Así que por lo tanto, la herencia biológica, lo que el ADN hace es producir proteínas, da una codificación específica para unas proteínas específicas y la unión de esas proteínas es lo que va a ir formando el tejido y esos tejidos van a ir formando órganos y esos órganos van a ir formando sistemas. Por ejemplo, las proteínas que producen este tejido muscular y ese tejido muscular, vamos a suponer, es lo que va a ser el corazón y ese corazón es parte del sistema cardiovascular. Entonces, así es un progreso y una orden específica. Sin embargo, las mutaciones lo que hacen que causan un cambio en los genes, un cambio en la secuencia y el orden que producen entonces otra proteína diferente. Y eso vamos a ver cómo es. ¿Okay? Y para dar más o menos cómo que surgen todas estas cosas, tenemos que el espermatozoide, todo el espermatozoide va a contener todo el material genético del padre. ¿Okay? Y de la madre, todo su material genético va a estar en una célula que se llama óvulo. Por lo tanto, va a requerir un solo espermatozoide y un solo óvulo que al unirse tenemos los 23 cromosomas del padre en un espermatozoide y 23 cromosomas de la madre en el óvulo. Cuando ellos se unen, entonces se produce una célula que contiene todos los cromosomas del padre y de la madre para un total de 46. O sea que 2 se hacen 1, pero ese 1, según se va multiplicando, va a llegar desde una sola célula, se va a convertir en final en 50 trillones de células. O sea que cada ser humano tenemos aproximadamente 50 trillones de células y cada célula contiene el mismo ADN.
Y aquí otro diagrama donde vemos este es el óvulo y el óvulo es mucho más grande que el espermatozoide, pero requiere un solo espermatozoide que penetre la membrana del óvulo y una vez penetra lo que lleva la información genética del padre se encuentra en esta parte del espermatozoide. Este rabito se pierde porque es lo que le da movilidad para acercarse al óvulo. Y se ha encontrado que si usted ha visto mi estudio de la tora en ADN, sabe que cuando el espermatozoide penetra esta membrana del óvulo, hay una reacción química que produce luz, produce un reflejo de luz cuando entra el espermatozoide, o sea, la cabeza del espermatozoide, que es lo que contiene toda la información genética del padre. Y aquí lo que estamos viendo es, estas son células de la piel, células de la piel. Y donde quiera que usted ve un círculo aquí que se ve de otro color, tenemos un trasfondo más bien rosado y tenemos un color violeta o morado. Y estos son los núcleos. Los núcleos se ven diferentes. ¿Por qué se ven diferentes? Porque cada célula está en un proceso de división celular de un ciclo celular diferente. O sea, no todas las células están en el mismo ciclo celular, en la misma división celular. Por ejemplo, aquí ya esta célula está terminando su división celular. Aquí vemos cromosomas a un lado y cromosomas a otro lado que se duplican. ¿Por qué? Porque cuando esa célula entonces se divide, los 46 cromosomas, o sea, se multiplican para que entonces hayan 46 cromosomas totales siempre en una célula. Aquí unas se ven más oscuras que otras. Por ejemplo, esta parece que tiene un ojito. Eso nos deja saber que esta célula está pronto por dividirse. Y lo que parece un ojito aquí es lo que proteínas, acumulación de proteínas, que significa que está por dividirse. Mientras que esta célula aquí, que se ve el núcleo en blanco, como medio blanco, y algunas partecitas más oscuras, esa célula se está muriendo. Eso nos deja saber que ese núcleo ya mismo se rompe y esa célula muere. Pero hay siempre división celular. ¿Por qué? Porque las células con el tiempo se mueren. Sobre todo si esto es piel, usted sabe, sobre todo cuando su piel está reseca y usted se toca y ve que caen partículas blancas, esas son células muertas. Por lo tanto, significa que han pasado por el proceso de que el núcleo ha muerto y si el núcleo muere, pues entonces muere la célula completa. Y estas están en diferentes pasos de división. Aquí vemos unos cromosomas. Esta célula también está en un proceso diferente que las demás. Pero toda célula tiene el mismo contenido de ADN. Y aquí es un esquema, una forma de un diagrama para dejarnos ver en esta forma las partes de la célula. Lo que tenemos interesante está la membrana celular que mantiene todo en su sitio para que no se salga y esto se rompe cuando la célula muere. Y este es el núcleo. Aquí están todos los cromosomas y cuando se ve el ojito significa que esa célula está por dividirse porque está ya formando proteínas para comenzar a dividirse la célula. Por lo tanto, todas estas partes son importantes, todo lo que es dentro de la célula. Pero esto es lo mismo en todas las células. Y aquí en este diagrama lo que estamos viendo es que de esta mujer aquí se toma una célula, una muestra, y aquí está la célula, viene siendo una célula de piel. De nuevo, lo más importante aquí es el núcleo que contiene el ADN en forma de cromosoma. Y el ADN, como yo les dije, que es aproximadamente 6 pies de ADN o 1.8 metros de ADN, es bastante para que quepa una célula tan pequeñita, tan microscópica dentro del núcleo, que es aún más pequeño que la célula como tal. Este ADN se empaca o se enrolla de una forma bien unida que forma estos lacitos. Y estos lacitos es lo que llamamos cromosomas. Y la mitad del cromosoma es información genética de la madre y la otra mitad es del padre. Y aquí lo que estamos viendo es, aquí está el ADN enrolladito en un cromosoma. Si empezamos a
deshilarlo hasta cierto punto, deshilarlo, vemos que según se va soltando ese ADN que estaba bien pegadito, se termina viéndose así, que es la hélice doble, una hélice doble que está unida por unos nucleótidos, le llaman nucleótidos. Y estos nucleótidos son solamente cuatro de ellos. Se le llaman adenina, guanina, citosina y timina. Y lo importante de esto es que siempre la adenina y la guanina y la citosina y la tiamina nunca cambian, son las mismas. Y es la combinación de estos nucleótidos que van a formar los genes. Y en la forma en que están puestos en orden, en una secuencia, es lo que va a producir proteínas específicas. Y esas proteínas específicas tienen unas funciones específicas. ¿Okay? Y vamos a ver lo importante de esto. Aquí de nuevo el diagrama, el cromosoma, se va soltando y lo que quiero mostrarle aquí es estas cositas aquí que le llaman histonas. Y lo importante de estas histonas es lo que hace que el ADN se empaque o se haga bien comprimido. ¿Okay? Para que tome esta forma, el ADN se tiene que enrollar alrededor de estas histonas. Y estas histonas son bien importantes para la epigenética. Así que recuerden, estas son histonas, el ADN para que quepa bien el núcleo, para que esté bien empacadito, para que pueda caber dentro del núcleo, se tiene que formar en unos lacitos que son los cromosomas y ese ADN entonces está bien empacadito ahí para que, imagínense, hay 46 de estos dentro de cada núcleo de cada célula. Y estas histonas es donde ellos se envuelven. Es como cuando uno tiene el hilo de coser que está envuelto en una cosita, una bobina. Mami le decía bobina, no sé cómo le dicen en otro sitio, pero es algo donde se enrolla. ¿Okay? Y aquí lo que quiero mostrarles es, recuerden lo que les dije de los nucleótidos, que está la C para citosina, la G para guanina, la A para adenina y la T para la tiamina. Siempre la citosina está unida a una guanina y la adenina está unida a una tiamina. Entonces, vamos a tener grupos de 3, parejas de 3, o sea, 3 tripletas de 2 nucleótidos juntos. Y cada 3 nucleótidos, cada tripleta de nucleótidos, esta combinación va a formar un aminoácido en específico. Aquí vimos 3 más. Esta combinación va a producir otro aminoácido específico para esta combinación. Aquí vimos 3 más y estas 3 combinaciones también van a producir un aminoácido específico. Y es el orden en que estos aminoácidos se combinan es lo que va a producir una proteína específica. Lo que quiero decir es que se requieren, o sea, esta tripleta produce un gen. Esto aquí es un gen. Aquí hay otros, son 2. Aquí hay otra tripleta, son 3 genes. Por lo tanto, esta combinación se requiere un mínimo de 3 genes para producir una proteína. Una proteína. Recuerden que hay 30,000 genes, por lo tanto, la cantidad de combinaciones que se pueden hacer son enormes. Y se requiere esa cantidad. ¿Para qué? Para producir los diferentes tejidos y órganos que tenemos en el cuerpo. Si no, si todas fueran igual, sabrá Dios lo que seríamos. Tiene que haber combinaciones y tiene que haber un orden específico para que las cosas sean como Dios las creó. Recuerden que nuestro Señor, nuestro Creador, es un creador de orden, todo específico. Por lo tanto, lo que quiero mostrarle aquí es que en esta secuencia que está produciendo una proteína específica, y aquí vemos la tiamina combinada con la adenina, esta combinación aquí, si surgió algo en este tramo de ADN, vamos a suponer que es una mujer embarazada y
recibió radiación por la razón que haya sido, recibió una radiación, esa radiación puede alterar esta combinación de este tramo de ADN. Entonces, lo normal para las proteínas que se estuviera produciendo, vamos a suponer que esta proteína lo que va a producir es, vamos a suponer, los deditos de la mano. ¿Okay? Vamos a suponer que estas proteínas, la secuencia de este tramo, está asociado con la formación de los dedos de la mano. Si ocurre una mutación, por ejemplo, un medicamento tóxico o vamos a suponer drogas o vamos a suponer radiación y ella está embarazada, si ocurre una mutación, un cambio en esta combinación de tiamina con adenina que iba a producir algo específico y se cambian entonces a citosina y guanina, ya esta proteína va a ser completamente diferente. Y si una mutación, y vamos a ver que fue una mutación adversa, puede ser que este niño nazca sin deditos en una mano. Un ejemplo, esto es simplemente un ejemplo. Esto es mucho más complicado de lo que yo estoy diciendo aquí, pero para que tengan una idea de lo que son mutaciones y lo que es unas secuencias normales, un orden. ¿Y por qué necesitamos saber esto? Porque estas cosas van a ser afectadas por marcadores epigenéticos, y ya vamos a ver realmente lo que es la epigenética. Recuerden que la epigenética no cambia esto, o sea, no cambia esto como una mutación. La mutación sí cambia lo que ya está establecido en un orden específico. Lo que hace la epigenética es que modifica la expresión de estos genes. Estos genes están aquí y hay genes que están activos y hay genes que están inactivos. Y dependiendo de la función de ese gen, de esa proteína, si está inactivo, vamos a suponer que ese gen está asociado con un cáncer, pero está inactivo. Viene algo y lo activa. Y no necesariamente es que cambie nada, como aquí, como la mutación que cambió de estos dos nucleótidos específicos a otros, sino que la expresión, en el sentido de que si este gen que causa cáncer aquí, o está asociado con el cáncer, está inactivo, viene algo y lo activa, no lo cambia, sino que lo activa. Es como prender la luz, un switch de la luz, prenderla, apagarla, prender y apagarla. Viene algo que prende, si está apagado el gen y lo prende, puede ser que entonces cause el cáncer. Y ahí es donde vienen los factores epigenéticos. La epigenética, lo que estaba diciendo, no causa cambios en los genes como tal, pero sí influye en la expresión de estos genes. Y el primer caso que vemos en la Biblia se encuentra en Génesis 30, versos 32 al 36 y el capítulo 31, versos 10 al 12, donde, si ustedes recuerdan, cuando Jacob estaba trabajando para su suegro Labán, que Labán no fue muy íntegro con él y muchas veces le cambió el sueldo, llega un momento en que Jacob, porque tuvo un sueño de parte del Señor, le dice a su suegro, pues mira, vamos a hacer esto. Déjame solamente las cabras y las ovejas que tengan manchas, y tú te quedas con las blancas o las que son de colores sólidos. Yo me quedo pues con las que están manchadas, y las que nazcan manchadas y las que nazcan así, que no sean de colores sólidos y que no sean blancas, son tuyas, y las que tengan manchas o alguna otro color o que no sean de colores sólidos, pues entonces son las mías. ¿Y qué hace Labán? Labán viene y le dice a sus hijos, saquen todas las ovejas y cabras que tengan manchas o que no sean de colores sólidos y que no sean de blancas o completamente negras, y se las da a Jacob para que las cuide. Y lo que nazca, que sean con manchas, pues entonces van a ser de él. O sea que desde un principio ya lo está haciendo trampa, porque saca la mayoría sobre todo los machos que tengan manchas y cosas. ¿Para qué? Para que no produzcan, tengan hijitos de cabro y cabrita que tengan manchas, y así pues básicamente dejar a Jacob sin ovejas ni cabras suyas. O sea que ese iba a ser el sueldo de Jacob por cuidarle las cabras, los animalitos de su suegro. ¿Qué sucede?
Si ustedes leen y recuerdan que Jacob tomó una serie de ramas y las cortó, a una le sacó parte de la corteza de la rama, a otra la hizo como si fueran en manchitas, o le hizo para que fueran como estrías o lo que fuera. Y cuando venían los machos y las hembras a tomar agua, él las ponía frente de los animalitos. Y la cosa es que cuando estaban reproduciéndose, salían ser que las cabritas, los cabritos y las ovejitas que nacían con manchas o con estrías, porque Labán pensaba que las que eran de color sólido, blancas o negras, no podían dar otro color, o sea, no podían, porque el blanco, o sea, genéticamente el blanco, el completo, y el negro completo, o sea, colores sólidos, son más dominantes. O sea, que es bien raro que animales de colores sólidos den animalitos de colores incompletos o de manchas. Por lo tanto, Labán dijo, pues, lo que tiene son cabras y cabritos y ovejas de colores sólidos, pues van a ser muy pocos los que nazcan con manchas y con estrías. Pues entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué sucede esto? Porque se ha descubierto que la epigenética, el ambiente alrededor influye cómo se van a expresar los genes. Por lo tanto, estos animalitos, mientras estaban reproduciéndose, estaban mirando a estas ramas que Jacob había puesto, y aunque usted no lo crea, estaba influyendo la expresión de los genes de estos animalitos, que causaba que lo que estaban viendo, y quizás estaban también comiendo de parte de esa corteza y ramas, y quizás las hojas que sacó Jacob, estaban influyendo en cómo se iban a expresar los genes de esos animalitos. ¿Para qué? Para que entonces salieran más con manchas y estrías en vez de colores sólidos. Y a la larga, ¿qué sucede? Que Dios bendice a Jacob con muchos animales, con muchos cabritos y con muchas ovejas. Así, ¿cómo esto es posible? Por la epigenética. Hay una cosa que se llama epigenética ambiental. Y aquí tenemos la foto de unas ovejitas con manchas, porque usualmente son pocas las cabras y las ovejas que sean de manchas. Usualmente son colores sólidos, que lo que esperaba Labán era que se mantuvieran de colores sólidos y no de manchas. Pero Dios bendijo a Jacob, porque Jacob obedeció lo que el Señor le dijo a través de un mensajero, de un ángel, que le dijo, pues vas a hacer esto y aquello y lo otro. Quizás Jacob, no, lógico, no iba a entender la ciencia detrás de esto, pero Dios sí la conocía. Por lo tanto, este es el primer ejemplo de epigenética en la Biblia. Y aquí lo que quiero es mostrarle lo que estamos hablando de las histonas. Recuerden, aquí tenemos el cromosoma, que está todo enrolladito, que parece un lacito. Si lo desenvolvemos, se vamos estirando este cromosoma, llegamos al sitio donde vemos que el ADN se enrolla alrededor de estas histonas, las que son como un azul verdecito, se le llaman histonas. Y esto lo que hace es que mantiene el ADN envuelto, o sea, bien apretadito, bien, para que no esté suelto como está aquí, sino para que se mantenga así. ¿Qué sucede? Que mientras más apretado esté este ADN alrededor de estas histonas, estos genes que están dentro, o sea, por ejemplo, aquí esta manchita está representando un gen. Un gen, recuerden que son los grupos de nucleótidos de adenina, citosina, guanina, tiamina, o sea, eso es lo que produce el gen. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que esto está bien apretadito aquí alrededor de las histonas. Esto está manteniendo esos genes inactivos. ¿Okay? Pero si estas histonas se comienzan a separar y el ADN, los genes, entonces ya están más sueltos, hay más espacio entre uno y el otro. O sea, en vez de estar bien amarradito, aquí están sueltos. Por lo tanto, al estar suelto, están expuestos estos genes y tienen la posibilidad de expresarse.
de que lo que este gen representa, la proteína que va a producir, aquí tiene la oportunidad de hacerlo. Es como si usted lo amarraran. Usted no se puede mover, no se puede expresar, no puede caminar, no puede hacer nada, pero si lo sueltan, lo van soltando poquito a poco, entonces ya usted tiene más movilidad y puede hacer lo que desea hacer, lo que necesita hacer. De igualmente, estas histonas mantienen el ADN apretadito y evita que se expresen. O sea, que la función de ese gen pues, está inactiva. Pero estas histonas tienen unos rabitos. Aquí ven unos rabitos. ¿Qué sucede? Que a esos rabitos se le unen otros componentes. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo metilo. Y este grupo metilo está a veces añadido a estos rabitos. Si viene un factor epigenético, epi significa por encima. O sea, porque está la genética, el orden, la secuencia que es dada ya, que es transmitida de padres a sus hijos genéticamente y eso no se puede alterar. O sea, tiene un orden específico y una secuencia específica para producir unas proteínas específicas. Pero si se añade un factor epigenético, un factor que viene de afuera, un factor que va a influir la expresión de este gen, entonces, ¿qué hace? Se pega ese rabito de esa histona. Tenemos lo que se llaman grupos metilo. Y vamos a hablar de eso ya mismo, pero para dejarles saber, tenemos un grupo metilo y tenemos aquí un factor epigenético. Y este factor epigenético, si se pega a este rabito, ya sea porque tiene un metilo o tiene alguna otra cosa, va a afectar cómo se exprese este gen que está alrededor de esta histona. No lo cambia el gen, pero sí influye en cómo se va a expresar. Y se ha descubierto que los mecanismos de epigenética, la forma en que actúan o funcionan, se ven desde que el ser humano se está desarrollando en el útero, en la niñez. Tiene que ver con los químicos ambientales, con las drogas, tanto legales como las drogas farmacéuticas. Tiene mecanismos de epigenética con la vejez, la dieta, todas estas cosas influyen los factores epigenéticos que van a influir cómo los genes se van a expresar. Y en términos de enfermedades, vemos que hay factores epigenéticos que van a modificar la expresión de ciertos genes que están asociados con cáncer, con enfermedades autoinmunes, con enfermedades mentales, con diabetes y sucesivamente una serie de enfermedades. Y todo es porque esta histona, aquí está inactivo el gen, estos factores epigenéticos modifican, estas histonas se van soltando, entonces se activa ese gen. ¿Okay? Y dependiendo del gen que sea, puede ser beneficioso o puede ser adverso. Marcadores epigenéticos, ejemplo, el grupo metilo. Estos se encuentran en algunos alimentos y se pegan a las histonas, que ya vimos lo que era, que es donde se enrolla el ADN. Se pegan a las histonas, al rabito de la histona, causando señales químicas. O sea, unas reacciones químicas cuando suceden estas cosas a nivel molecular y a nivel microscópica. Nosotros no lo vemos, pero están sucediendo. Recuerden que son cosas que no vemos, pero nuestro cuerpo está continuamente activo, dividiéndose las células, transformándose. O sea, lo que usted era ayer no es hoy porque ha perdido muchas células. Hay células que duran 120 días, hay células que son divididas, mueren y nacen en horas. O sea que mientras yo estoy hablando aquí con usted, ya muchas de mis células se han multiplicado, se han dividido, unas se han muerto, unas han nacido y así hay un cambio continuamente, una renovación, una restauración completamente todo el tiempo. Por lo tanto, estos grupos metilos, si se pegan a las histonas, causan unas señales químicas que van a influir a los genes a que se inactiven, se mantengan inactivos o se activen. O sea, que expresen o no lo que codifican.
Tiene un gen, tiene una información. Estas histonas van a ser influidas por estos factores epigenéticos y esos genes están esperando una señal. O se mantienen quietos o se mantienen o se activan. Otra influencia sobre estos marcadores epigenéticos, nutrición. La nutrición es bien importante, sobre todo en el embarazo. El estrés, trauma de todas formas, físicos, mentales, psicológicos, estilos de vida. Una persona que tiene un estilo de vida sano o una persona que tiene un estilo de vida que básicamente no se cuida, que no se alimenta bien, que está metido en droga, en situaciones difíciles. El ambiente. Si hay mucha contaminación en el ambiente, si un ambiente de trabajo, si hay mucha hostilidad, si hay violencia doméstica, o sea, todas estas cosas influyen, las contaminaciones, tanto en el agua, con los alimentos, en el aire, el alcohol, el abuso del alcohol, los cigarrillos, las drogas, tanto drogas legales como las ilegales. Estos efectos pueden transmitirse y la situación es que estos efectos epigenéticos se pueden transmitir en el óvulo y el espermatozoide a futuras generaciones, aunque no está cambiando el código genético como tal, sí está transmitiendo la influencia de estas cosas. Por lo tanto, si la genética que se está pasando de un padre a un hijo, vamos a suponer que una genética buena, pero si en algún momento el padre o la madre tuvieron un estilo de vida no muy saludable, vamos a decir, y ella queda embarazada, tanto factores epigenéticos que se pegaron a la genética, al ADN del padre, pasa a través del espermatozoide y pasa a través del óvulo, entonces ese niño ya viene con una serie de cosas que van a ser expresadas eventualmente. Y hablando específicamente de los grupos metilo, porque es lo más común que se ve, pero hay otras cosas que hacen los grupos metilo adicionados, o sea, que son añadidos por factores epigenéticos, factores fuera de la genética con la cual uno nace. Se concentran especialmente en la región promotora de los genes. ¿Qué es la región promotora? Es la región de los genes que los regulan. ¿Qué es lo que van a regular? Si se mantienen inactivos o si se activan. Mientras más metilado esté un tramo de ADN, recuerden que el ADN es larguísimo, 6 pies o 1.8 metros de ADN en cada célula y tenemos 50 trillones de células. Por lo tanto, mientras más metilado esté un tramo de ADN, menos probable es que se exprese la información que contiene, o sea, que no se active. Y aquí vemos de nuevo cáncer, diabetes, enfermedades mentales, enfermedades autoinmunes, embarazo. Si la mujer embarazada no mantiene una buena alimentación o si come cosas no muy alimenticias, va a afectar la expresión de los genes de su bebé. O si ese embarazo es una mujer, por ejemplo, una adicta, el uso de heroína. El problema de la heroína es que la heroína causa unos efectos epigenéticos sobre los genes y eso es lo que provoca la adicción. ¿Okay? Es lo que añade la heroína, añade unos factores epigenéticos a los genes que expresan adicción, o sea, lo que va a salir de esa expresión de esos genes es una condición de adicción. Otra cosa, alimentos ricos en folato, que viene siendo la vitamina B9, incluyendo varias verduras, frutas cítricas y fresas, son fuentes alimenticias de metilo. La vitamina B12 presente en el pescado, la carne, la leche y los huevos puede donar grupos metilo al metabolismo. Y no es que los grupos metilo sean malos. De nuevo, dependiendo de los genes que estén modificando. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo, el cáncer. Hay un gen que está asociado con el cáncer de las mamas o de las glándulas mamarias en la mujer.
está lo que se llama BRCA1 y BRCA2. No BRCA, BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 está asociado con cáncer de los senos, de las glándulas mamarias en la mujer. BRCA2 está asociado con cáncer de los ovarios. ¿Qué sucede? Que una mujer puede tener el gen BRCA1 o BRCA2 o puede tener ambos. Pero eso no significa que porque tenga esos genes que va a tener cáncer. Sin embargo, si vienen factores epigenéticos y activan esos genes, la expresión de esos genes, entonces ella sí va a tener cáncer. No porque tenga los genes, sino por aquello que va a causar que esos genes se expresen, o sea, que se activen. ¿Qué puede causar que esos genes se activen? Se ha visto, por ejemplo, en cáncer mamario, en cáncer de los senos, cáncer de las glándulas mamarias en la mujer. Y es interesante, una mujer que ha tenido siempre resentimiento en contra de su madre, usualmente desarrolla cáncer de los senos del lado derecho. Mientras que la mujer tiene resentimiento u odio o no ha perdonado otra mujer en su vida, por ejemplo, vamos a decir la suegra o una hermana o una tía, alguien que no sea su madre, desarrolla cáncer del seno izquierdo. Y se ha visto que es por la influencia de sus pensamientos, de sus sentimientos, causan unos cambios químicos que modifican la expresión de ese gen. Tiene el gen, pero el que tenga el gen del cáncer de los senos no significa que le va a dar cáncer. Lo que va así provocar que ese gen se active va a ser lo que come, el ambiente en que se mueve, sus pensamientos, sus sentimientos. Eso es lo que va a influir a que si ese gen se exprese o no se exprese. Su alimentación, factores como estrés, o sea, estas cosas son multifactoriales, no es solo una cosa. Son muchas las cosas que influyen a que se desarrollen ciertas enfermedades o no se desarrollen. Por ejemplo, la diabetes. Hay lo que llaman una predisposición familiar porque no hay un gen que cause la diabetes. O sea, no se ha descubierto un gen. Sí se han descubierto algunos genes asociados en familias que por lo tanto le llaman predisposición, que estas familias están predispuestas a que desarrollen diabetes. ¿Por qué? Porque se ha visto una alta incidencia de diabetes en la familia, pero no es que haya un gen específico para eso. Un ejemplo, en mi familia, por parte de mi padre, hay una predisposición diabética. ¿Okay? Y lógico, lo más probable, yo tengo genética en mí que si se activara con factores epigenéticos, es posible que yo desarrolle diabetes en un futuro. Pero sabiendo la predisposición familiar, ¿qué hace uno? Entonces uno evita cosas que puedan activar todos esos genes asociados con esa predisposición. Por ejemplo, evitar obesidad, limitar comidas altas en carbohidratos, en azúcares, evitar, o sea, ciertas cosas que yo sé que van a influir en que se desarrolle el diabetes. Ya simplemente porque hay una predisposición y quizás genéticamente tenga algunos genes asociados, no necesariamente significa que voy a desarrollar diabetes. Pero, como ha pasado en algunos de mis primos, mucho más joven que yo, que ya han muerto, uno a los 40, otro a los 50, su estilo de vida, uno de ellos era bien obeso, el otro era alcohólico. Y, o sea, por lo tanto, esas cosas que van a causar que esos genes que están predispuestos se activen. Igualmente con enfermedades mentales, enfermedades autoinmunes, cáncer, muchas cosas
la mayoría de las enfermedades que existen hoy día no es porque los genes como tal lo causan, sino lo que está modificando el gen para que se exprese. Y por eso el rol de alimentación es bien importante. Uno de los ejemplos. Se ha visto, esto está reportado en la ciencia, esto lo puede usted buscar. Si busca epigenética, va a ver todas las investigaciones que se han hecho, toda la ciencia que nos deja ver que esto es así. Un ejemplo es gemelos idénticos que fueron separados al nacer. Recuerden, gemelos idénticos tienen un 99.9% de su ADN idéntico, exacto. Por lo tanto, se espera que ambos gemelos en su vida le ocurran cosas, por ejemplo, si estamos hablando de enfermedades o que no tengan enfermedades porque tienen la misma genética, debiera ser igual en ambos. Pero se ha visto casos en que gemelos idénticos separados al nacer, donde uno de ellos padece de cáncer y el otro no. Va a depender del estilo de vida, el ambiente familiar y social, la educación, la nutrición, las experiencias vividas, pues tienen el mismo código genético es idéntico, pero no la misma epigenética, que va a ser influido por estas cosas, su estilo de vida, el ambiente familiar y social, la educación, la nutrición, las experiencias vividas. Experimentos científicos han mostrado que muchos de estos efectos pueden ser revertidos, que a pesar de, pueden ser revertidos. ¿Por qué? Porque recuerden que no está cambiando el ADN, no está cambiando el gen como tal, sino que está modificando la expresión de esa genética, cómo se va a expresar, si esos genes van a ser activados o no. Un ejemplo, lo que uno piensa continuamente, repetición, le sobreviene, bueno o malo. Pensamiento es algo bien poderoso. Un ejemplo, uno de los ejemplos dados de estudios con respecto a la epigenética, un ejemplo que ellos dieron fue un muchacho que fue adoptado en una familia. Y esa familia, todos padecían de cáncer. Pues lógico, ese niño crece en un ambiente en que toda su familia, aunque son adoptados, o sea, no es familia biológica, ese niño no tiene, ese individuo no tenía ninguna genética, ningún ADN igual a su familia porque no nació de ellos, o sea, fue adoptado. ¿Qué sucede? Él crece en ese ambiente y lo más probable, la influencia de que, caramba, todos tienen, todos mis hermanos, mis padres, mis abuelos, todos tienen, vamos a suponer que era cáncer de colon. ¿Qué va a pensar? Si es una persona que piensa, me va a dar, o llevaba un estilo de vida que conducía a que ocurriera, ¿qué sucedió? Con el estudio siguieron a este individuo y con el tiempo, el hijo que fue adoptado tuvo el mismo cáncer que sus hermanos, que sus padres, que sus abuelos. El mismo cáncer, idéntico, todo igual. Sin embargo, no tenía la genética de esos padres porque no eran sus padres biológicos. Pero el estar en ese ambiente, la influencia de pensar, me va a dar igual que ellos, le sucedió, o quizá era una familia que no se alimentaban bien, era quizá una familia que no sé, o sea, no leí todos los datos, pero la conclusión a la que se llega es que este individuo, aunque fue adoptado, tuvo el mismo cáncer que tuvo sus padres adoptivos y sus hermanos adoptivos. Los marcadores epigenéticos más influyentes son la nutrición. ¿Por qué la nutrición? Porque si usted sabe, hoy día la mayoría de lo que se come es procesado. Y todas estas cosas son procesadas con químicos para evitar que se dañen. Así que esos productos procesados y esos químicos que son añadidos a los alimentos, cuando uno los ingiere, causa unas reacciones químicas que van a influir la expresión de nuestros genes. El azúcar, sobre todo el azúcar refinada.
los colorantes artificiales, el exceso de sal, todo producto que sea refinado, la pasta, el azúcar, el arroz, todas esas cosas, se le añaden químicos, le sacan los nutrientes y lo intercambian con cosas químicas. Por lo tanto, eso se va pegando, van formando factores epigenéticos que se pegan a nuestros genes y cambian la expresión de nuestros genes. Los pensamientos, y esto se ha comprobado una y otra vez en la ciencia, lo pueden buscar. Se ha visto que pensamientos negativos activan un complejo de genes asociados con enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, por ejemplo, como el miedo, que uno de los ejemplos que ellos dan en lo que estaba buscando información de esto es que hicieron el siguiente experimento. Tomaron unos ratoncitos y estos ratoncitos fueron expuestos a un químico, un olor en particular, pero a la misma vez que lo exponían a este olor, le daban un choque eléctrico. ¿Okay? Estos ratoncitos le ponían esta fragancia, este olor específico, pero a la misma vez con un choque eléctrico. Y esto lo hicieron repetidamente, hasta que llegó el momento en que solamente le daban esa fragancia, se les lo exponían a esa fragancia sin el shock eléctrico y reaccionaban como si estuvieran recibiendo el shock eléctrico. O sea, el terror y el temor de cuando como recibían el shock eléctrico y esa fragancia, ahora lo estaban haciendo también simplemente con la fragancia, sin el shock eléctrico. ¿Qué sucede? Que pusieron a estos ratoncitos a tener bebé, los ratoncitos que nacieron lo expusieron a la fragancia y reaccionaron igual que sus padres cuando recibían el shock y cuando recibían la fragancia. O sea que hubo un cambio epigenético en los genes. No se cambiaron los genes porque, recuerden, están ellos viendo la genética. La genética es la misma. Lo que había cambiado es la expresión de esos genes. Que la fragancia, estos ratoncitos que nacieron de estos padres que estaban expuestos al choque y estaban expuestos a la fragancia, a los bebecitos simplemente los pusieron a la fragancia y reaccionaron igual como si hubieran estado recibiendo el choque eléctrico. ¿Por qué? Porque esos factores epigenéticos se pegaron a los espermatozoides y los óvulos de los padres y fueron transmitidos a sus hijos. Eso es un ejemplo. El hablar, lo que declaramos es para vida o muerte. Y es interesante que en hebreo la palabra es davar. Davar en hebreo significa palabra, pero a la misma vez significa la cosa creada. Lo que uno habló es lo mismo que se creó. O sea que el hablar, davar, es la misma palabra que se usa para la palabra y para aquello que uno está expresando. Por ejemplo, si yo digo libro, es un davar, pero si señalo al libro como una cosa, también puedo decir davar. O sea, que lo que se habla es la cosa. Que lo que se habla, la palabra, crea lo hablado. Y eso se ve desde Génesis, cuando Dios habla, porque Dios no tenía que hablar. Pudo haber pensado algo y crearse, pero Él lo habló. ¿Por qué? Porque el davar es lo creado. También estilo de vida. Los estilos de vida, si una vida sana, muchos de esos genes que están asociados con enfermedades no se van a expresar. Pero una persona que tiene un estilo de vida dañina, cuando digo dañina, son personas que están envueltas en drogas, en alcoholismo, en mala nutrición, que se dan mala vida. Si tienen genes asociados con ciertas enfermedades, se van a expresar. También sabemos de las frecuencias. El cuerpo humano tiene una serie de frecuencias porque, como les dije al principio, nuestras células están continuamente dividiéndose. Nuestras células continuamente se están renovando, se están restaurando. Y hay una frecuencia y esas son medibles. El cuerpo tiene una frecuencia. Tenemos reacciones electromagnéticas y eléctricas y bioquímicas y electroquímicas en nuestro cuerpo continuamente. Por lo tanto, hay una frecuencia
específica, el cuerpo, los órganos, el ambiente, todo va a influir. Por lo tanto, si es un ambiente negativo, va a traer unas cargas, unas frecuencias negativas al cuerpo. Y todo esto que yo le estoy diciendo está probado científicamente. Búsquelo, revíselo, para que usted vea. Empiece con cosas básicas de la epigenética y vaya indagando para que usted vea todo lo que influye, todas las cosas que influyen a nuestros genes. La Biblia estaba en lo correcto. Por ejemplo, la Biblia, lo que Dios nos ha dado en su palabra es para vida. Todo es para vida. Por lo tanto, desde un comienzo vemos que Dios creó un ambiente para vida. El Edén estaba establecido de una forma, creado de una forma que era para mantener y sostener la vida. Jacob en la tienda, recuerden que su hermano gemelo, que eran idénticos, sin embargo, influencias epigenéticas cambiaron el destino de ambos. ¿Por qué? Porque Jacob se mantenía en la tienda estudiando Torah con su abuelo Abraham y era pegado a su mamá. Mientras que Esaú le gustaba la casa y siempre estaba afuera, no le interesaba la Torah, no le interesaba su primogenitura, no le interesaba nada de esas cosas, sino que vivía una vida completamente opuesta a su hermano y vemos ya la diferencia en los destinos de ambos. El templo es un ambiente para vida. El Shabbat es un ambiente para vida, que eso lo tenemos toda la semana en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Los alimentos que Dios nos dijo también son para vida. Recuerden que la nutrición influye muchísimo en la expresión de nuestros genes. Por eso es que si usted viene de una familia, o sea, mira a sus padres, mira a sus abuelos y ve ciertas enfermedades, ciertas condiciones, a veces hasta lo que se llama maldiciones generacionales, mire. Y usted asegúrese que ya que usted está en otro caminar, en otro pensar, que ya usted está en la Torah le habla de un ambiente de vida, le habla de alimentos para vida, le habla de todo es para vida. Por lo tanto, si usted sigue lo que dice la Torah, si usted hace lo que nos dejó nuestro Padre Celestial en su carta de amor, que es su Torah para nosotros, en sus instrucciones para vida, esos genes que están asociados con todas esas enfermedades que usted ve en su familia, con todas esas maldiciones generacionales que usted ve en su familia, usted las puede revertir. ¿Por qué? Porque evita que esos genes que están asociados con todas esas cosas se manifiesten, se expresen. Por lo tanto, mantenga un ambiente de vida en su hogar. El Shabbat, hágalo en su hogar o en la congregación, estudiando la Torah, alimentándose como dice Levítico 11, comiendo solamente animales limpios, animales que Dios dice que es comida. Si Dios dice que no lo coma porque no es limpio, no es comida, no lo haga. Y aquí tengo una referencia en Juan 6, si usted tiene su Biblia a su mano, porque lo que quiero es dejarle saber que nuestro Rey lo sabe todo. Él creó nuestros cuerpos, Él nos creó para vivir para Él, para vida, no para destrucción. Dice en Juan 6, verso 35. Dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es alimento espiritual, alimento para vida. En Mateo 4:4, vaya a Mateo 4:4. Aquí vamos a ver, yo traté de buscar versos que confirmen lo de la epigenética. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es para vida. Por lo tanto, si usted está leyendo vida, hablando vida, viviendo vida, todos esos genes que están asociados con cosas negativas,
no se activan. No se activan. La obediencia para vida, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a nuestro rey es para vida. Un ejemplo, aquí habla de Levítico. No voy a leer todos estos versos porque si no la clase se extendería, el estudio se extendería, pero sí algunas cosas. Si usted va a Deuteronomio 28 es uno de los capítulos favoritos míos en la Torá. ¿Por qué? Porque habla de bendiciones. Ahí le está dando instrucciones de cómo usted evitar factores epigenéticos negativos que influyan negativamente en la expresión de sus genes. Dice un ejemplo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Hashem tu Elohim. ¿Por qué? Porque estos son factores epigenéticos positivos que van a evitar la expresión negativa de tus genes. Si traes genéticamente, biológicamente, ya estás trayendo una serie de genes que van a causar enfermedades, que van a causar unas maldiciones, aquí le pones el pare con la palabra de Hashem, obediencia, comiendo lo que Él dice que se coma, haciendo un ambiente de vida alrededor tuyo y de tu familia. Y así sucesivamente en Deuteronomio 28, de 1 al 14, en capítulo 30, 1 al 19, en Juan 10, 10, vamos a Juan de nuevo. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, ¿qué dice? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí ese en abundancia significa que se sigue abundando, aumentando sin cesar. Y aquí el ladrón, el hurtador y el destructor no necesariamente tiene que ser un enemigo espiritual. Puede ser cualquier cosa. Puede ser lo que estás comiendo. Puede ser el ambiente que te estás moviendo. Puede ser en el trabajo que estás, puede ser el estrés que te trae la gente, o que te trae el trabajo, o que te trae la familia, o te trae lo que sea. Palabras para vida, palabras para vida. Vayan por favor un momentito a Proverbios, Proverbios capítulo 3, verso del 1 al 2. Proverbios capítulo 3, verso del 1 al 2 dice, Hijo mío, no te olvides de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque en tu corazón es donde surgen los pensamientos, y son pensamientos buenos, positivos, de amor, de influencias buenas, positivas. Vas a traer expresiones buenas y positivas de tu genética. Vas a eliminar todo lo que es negativo y vas a permitir que se exprese solamente lo positivo. Ahí mismo en Proverbios capítulo 18, verso 21. Capítulo 18, verso 21. Y esto más verdad no puede ser. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Por lo tanto, si tu boca lo que sale son maldiciones, palabras negativas, todo es negativo, me voy a enfermar, me va a dar cáncer, me va a coger el COVID, lo que sea, pon el sello que te va a suceder. Personas que temen, que tienen miedo de que les dé cáncer, ponga el sello de que le va a dar. ¿Por qué? Porque ese miedo, como había dicho anteriormente, va a hacer que ese miedo produzca unas sustancias químicas que van a influir las histonas que están alrededor del ADN y van a causar un complejo de genes que se activen, sobre todo genes que tienen que ver con enfermedades. Si usted teme que le va a dar cáncer, usted lo que está haciendo es activando genes en su vida que van a producir cáncer.
Si usted es de aquellos de que siempre están ansiosos, por ejemplo, personas que siempre están ansiosas y fuman mucho y beben mucho o algo porque la ansiedad, la depresión o lo que sea, pues eso va a activar genes que entonces lo que está haciendo es aumentando la depresión, aumentando la ansiedad, aumentando la adicción, en vez de todo lo contrario. Y pueden seguir leyendo en Santiago 3, verso 10, en Filipenses 2, verso 14, el Salmo 119 completo, que habla de la Torá, de vida, de instrucción. Y aquí puse el nombre de Masaru Emoto. Es un científico japonés que hizo el siguiente experimento. A agua congelada, él tenía un set de agua congelada a un lado y otro set de agua congelada. A un set de agua congelada, él le hablaba palabras negativas, cosas malas, siempre, o sea, palabras y diciendo versos y cosas y frases completamente negativas. Y al otro grupo le hablaba palabras de vida, le hablaba palabras suaves, bonitas, de amor y cariño, o sea, le hablaba dulcemente a esas agua congelada. ¿Qué hizo? Comparó el agua congelada, cuando uno lo mira microscópicamente, forma unos cristales. ¿Qué sucede? Que los cristales del agua, perdón, que los cristales del agua congelada a los cuales él le hablaba negativamente, formaban unos diseños irregulares, unos diseños que no tenían orden, unos diseños que no tenían estructura ordenada, sino que eran una estructura fea, algo que no, como que no iba. Mientras que los cristales de las aguas congeladas a las cuales él le hablaba palabras positivas, eran unos cristales preciosos, con un orden, con unas figuras bellas, como cuando la nieve, si usted mira microscópicamente un granito de nieve, tiene una estructura, una arquitectura, una belleza, es precioso. Pues de igual manera, el agua congelada. Entonces, el experimento que él hizo fue que estas aguas a las cuales le hablaba cosas negativas, los cristales que producían feos, desordenados, no tenían ninguna arquitectura, mientras que el agua a la cual él le hablaba positivamente producía unos cristales preciosos con arquitectura, con orden. Pues imagínense si nosotros, el cuerpo nuestro es 70% agua, y usted lo que está escuchando o viendo o mirando son cosas negativas, eso va a influir el agua de nuestro cuerpo y eso a su vez va a influir nuestras células y va a influir todos nuestros órganos y va a causar que nuestro ADN, nuestra genética exprese cosas negativas en vez de cosas positivas. Hay un estudio que también leí, que lo pueden buscar, se llama, si busquen sobre Positive Emotional Style, que lo que eso significa es estilo emocional positivo. Y el experimento que ellos hicieron fue que personas que tenían un estilo emocional positivo, o sea, que eran personas positivas, y un grupo que no lo era, lo expusieron, o sea, no que no lo fueran, sino el control era un grupo pues regular, mientras que había un grupo de personas que eran bien positivas, que eran personas que siempre tenían pensamientos positivos, bien alegres, que no pensaban nada malo, o sea, que siempre tienen una actitud positiva. Y a ambos grupos los expusieron a dos virus, el rinovirus y el influenza A. ¿Cuál fue la conclusión? Y estoy hablando de que eran grupos de cientos de personas, no era uno o dos personas. Y esto está en los papeles científicos, en que las personas que eran de un estilo emocional positivo fueron los que menos se enfermaron o no se enfermaron, muchos de ellos, y algunos de los que se enfermaron, el virus no le hizo, o sea, estuvieron enfermos muy poco y con muy pocos síntomas. Mientras que el grupo regular, que no tenía una actitud positiva, se enfermaron y muchos de ellos tuvieron el virus en todo su apogeo, o sea, que tuvieron todos los síntomas, todas las complicaciones
y todos fueron los que más se afectaron cuando fueron expuestos a estos virus. Es interesante, ¿no? Porque hoy día con lo que está sucediendo con el COVID, personas que están temerosas, personas que están aterrorizadas, personas que no quieren que les dé, lo más probable es que les va a dar porque la actitud va a atraer, porque recuerden que estas actitudes se ha comprobado científicamente que una persona de actitudes negativas, pensamientos negativos, de hablar negativo, disminuye su sistema inmunológico. Y si usted tiene un sistema inmunológico disminuido, usted está aumentando el riesgo a agarrar lo que esté en el ambiente. Cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier enfermedad. Por lo tanto, el pensar cosas positivas, el hablar positivo, el tener una actitud positiva, el estar metido en la Torá, el estar confiado en Hashem, todas estas cosas aumentan nuestro sistema inmunológico, aumentan nuestras defensas, ayuda a la frecuencia de nuestros órganos, nuestras células. O sea que todo esto es científicamente verídico conforme a lo que me dice la palabra. Por lo tanto, en esto pensar, aquí de nuevo tengo muchos versos, no voy a poderlo leerlo todo, pero usted si tiene la oportunidad, léalo. Salmo 1, verso 1 al 6, Salmo 19, verso 14, Salmo 77, verso 12, Salmo 49, verso 3, Salmo 104, verso 34, Salmo 118, verso 24, el Salmo 119, verso 15, 97, Proverbios, la Torá, toda la Torá. Piense en todo, meditar. Recuerden que una de las cosas que nos dice que meditemos en su palabra día y noche y que le enseñemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si su pensamiento y su hablar están a la par con lo que Dios ha hablado, y nuestro Dios es un Dios de vida en todo lo que hace, imagínense la diferencia. Yo sí sé y puedo dar testimonio desde que estoy en la Torá, desde que como kosher, desde que a pesar, no es que no, lógico, porque este cuerpo se va desgastando, ¿ok? O sea, se desgasta y uno, pues lógico, se siente los años y siente los cambios que ocurren con nuestras hormonas, cosas biológicas y físicas que van a ocurrir, no importa lo que suceda, porque este cuerpo no es eterno por ahora. Por lo tanto, sí va, pero no una cosa, yo le doy gracias a mi Padre Celestial, que ni cáncer, ni diabetes, ni alta presión, ni toda esa enfermedad de las cuales padece el resto de mi familia, no tengo. ¿Por qué? Porque yo digo que no lo tengo. Mi genética ya no es la de mi familia, mi genética es la de Yeshua. Por lo tanto, ¿y cómo sostengo yo esa genética? ¿Cómo sostengo yo ese influir? Con la Torá. Empezar con la Torá haciendo y obedeciendo lo que dice la Torá. El pacto renovado, o sea, aún en las escrituras apostólicas, habla de eso, habla todo de eso. Vamos un momentito a Filipenses 4.8. Vamos a ver qué dice Filipenses 4.8. Yo no soy muy buena para memorizar y no es porque no pueda, es que no me he empeñado en hacerlo. Pero dice Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No es en las noticias, no es en Facebook, no es Twitter, no es Instagram, nada de esas cosas es para vida. Lo que es para vida es la palabra del Señor. Lo que es para vida es el Shabbat. Lo que es para vida es el calendario hebreo, son todas las fiestas de Hashem. Lo que es para vida es hablar lo que dice la palabra. No solamente leerla, hablarla, expresarla, compartirla, llenar tu hogar del shalom de Hashem, con alabanzas, con música que lo adore, que lo alabe, que lo exalte. Eso es lo que trae vida y eso es lo que provoca que nuestros genes, aquellos genes que tienen ya tan codificados para vida, se activen.
No activa a aquellos que producen cáncer, no activa a aquellos que producen enfermedades autoinmunes, no activa a aquellos que causan enfermedades mentales. La solución está aquí. Esta es la mejor epigenética que usted puede tener, la palabra del Señor. Porque sí se ha visto, se ha comprobado científicamente de todos tipos de estudios, en animales, en gemelos, en ambientes, es más, en mujeres embarazadas, mujeres que están embarazadas y que fuman mucho, ya se sabe que los niños nacen bajo de peso. Una mujer embarazada que pase por trauma de violencia doméstica o que haya sido violada o que haya sido mala nutrición o cosas así o enfermedades o droga, lo que sea, esos niños van a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida de esas mujeres embarazadas va a influir cómo se van a expresar los genes en ese bebé. Y el problema es que eso se sigue transmitiendo de generación en generación. Eso es lo que explica las maldiciones generacionales. Porque generaciones en que, por ejemplo, ha habido adulterio, llega un momento en que ese adulterio influye como una forma epigenética a los genes y se transmite de generación en generación. Y también tenemos que recordar que así como hay un ADN biológico físico, hay un ADN espiritual. Por lo tanto, todas las cosas en términos espirituales también van a influir la expresión de esos genes espirituales. Por lo tanto, y algo que investigando la epigenética, no hay cosa mejor que influya positivamente en nuestros genes que el ser agradecido. Agradecido por todo, sobre todas las cosas, sea agradecido por todo, desde que usted despierte, de gracia de que despertó. Y por ahí siga el resto del día dándole gracias al Señor, aun por las cosas que usted no entiende, aun por las cosas que usted quizás considere que no son muy buenas en el momento, aun por problemas, por situaciones, por tribulaciones, por lo que sea, dele gracias a Dios porque eso va a influir positivamente la expresión de sus genes. Por lo tanto, si usted tiene algún comentario o alguna pregunta, puede enviarme un correo electrónico a saludybienestar613@gmail.com y todos mis videos, tanto de estudios bíblicos como de salud y bienestar, se encuentran en mi canal de YouTube bajo Dr. Nereida Romero y también en teshuva.tv. Y aquí el diagrama lo que representa es cómo el ADN está siendo afectado por alguien que siempre está inactivo, que come fast foods, comida ligera, que fuman, que lo que toman es refresco, mucho azúcar. Entonces, ese bebé, su ADN va a estar ser influenciado por la actividad, como su estilo de vida de su mamá. Mientras que este bebé va a tener sus genes, expresiones buenas, salud, porque su mamá está activa en ejercicio, comiendo frutas, comiendo nutrición correcta. Ve que todas esas cositas se van a pegar al ADN para expresar cómo afectar la expresión de ese ADN. Por lo tanto, salud y bienestar hace que sus genes expresen lo mejor de lo que está en su ADN. Inactividad, nutrición mala, contaminaciones de cigarrillo, alcohol, mucha grasa saturada y cosas así, va a causar expresiones negativas de enfermedades y otras cosas en su ADN. Así que con eso termino esta programación de la epigenética. Espero que le ayude a usted, a su familia, para que entienda que nuestra genética no es solamente lo que está en nuestro ADN, sino tantas cosas que influyen a la expresión de nuestro ADN. Así que por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que escuchamos, con lo que estamos mirando, con lo que comemos, con nuestras actividades, con nuestras relaciones con personas, con lo social, en el trabajo, en todo ambiente que nos movamos.
eso va a tener influencia en nuestro ADN. Y recuerden que la epigenética que tiene influencia hoy día en nuestro ADN, si usted tiene hijos o nietos o bisnietos, eso se va a seguir pasando de generación en generación. Por lo tanto, ámese a usted amando al Señor primero y eso va a mostrar también amor a su familia, porque usted va a estar pasando lo mejor de su genética. Así que con eso los dejo, sean bendecidos, los quiero mucho, gracias por sus atenciones y será hasta la próxima.